Hubo un momento en México en el que el miedo tomó cuerpo, operaba con método y tenía nombre. Durante los años 90, mientras la Ciudad de México intentaba mantener una apariencia de normalidad, el terror operaba a plena luz del día. Una ola de secuestro se volvió parte de la cotidianidad. No era un caso aislado ni una historia lejana. Entre 1995 y 1998 operó un sistema criminal amparado por el silencio, la corrupción y el miedo colectivo. La serie reconstruye ese periodo, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México, marcado por la imagen de Daniel Arismendi López, uno de los secuestradores más temidos de los años 90. Yo soy Mariana y hoy vamos a hablar de El Mochaorejas. La serie está basada en la investigación de la periodista argentina Olga Warnat, especializada en crimen, poder y corrupción, cuyo trabajo pone el foco no solo en los criminales, sino en los sistemas que los sostienen. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Jefa, Felipe el Oscuro y El Último Rey, trabajos que consolidaron su prestigio como una de las periodistas de investigación más incisivas de habla hispana. Cabe mencionar que el personaje de Lucía está inspirada en ella, una periodista que, a través de archivos y testimonios, conecta pasado y presente para tejer la historia. Solo que en lugar de documental, lo que Olga está preparando es un libro. Damián Alcázar es el encargado de darle vida al Mochaorejas. El actor reconoció que se sintió atraído por el personaje por lo bien escritos que estaban los guiones y sobre todo porque no buscan glorificar el crimen ni al criminal. Y aunque no es ajeno a interpretar roles crudos y complejos, ya que a lo largo de su carrera ha dado vida a figuras como Benny en El Infierno o el ajedrecista en Narcos, demostrando su capacidad para abordar personajes violentos con realismo y profundidad, el actor admitió que las escenas que más le costaron fueron aquellas en las que Daniel cortaba las orejas. Para prepararse, Damián Alcázar se apoyó en la información disponible y en los guiones, combinando la ficción con la realidad histórica, pero sin buscar contacto con Arismendi real, ya que el proyecto es una dramatización, no un documental. Durante una entrevista para Los Angeles Times, el actor explicó que para darle vida al personaje era fundamental también entender el contexto histórico y social de México a finales de los años 70 y 80, pues en ese periodo, con la llegada de los tecnócratas y la privatización de empresas estatales, se perdieron miles de empleos y los sueldos cayeron a niveles miserables. Según Damián Alcázar, esta situación generó corrupción, impunidad y el surgimiento de más de 70 bandas de secuestradores en el Estado de México. Además, señaló también que la infancia de Arismendi marcó profundamente su personalidad. Creció en un hogar con violencia doméstica, carencias afectivas y económicas, lo que lo llevó a desarrollar un comportamiento sociopático con falta de empatía, actos irracionales y sin remordimiento hacia sus víctimas. Por eso, para el actor, es importante que la serie transmita un mensaje resaltando la importancia de tocar el tema para crear conciencia y evitar que se repitan situaciones similares. Daniel Arismendi López nació en 1958 en el seno de una familia humilde, originaria de Miacatlán, Morelos. Como muchas familias del país, la suya migró en busca de una vida mejor y en 1967 se asentó en Ciudad Nezahualcóyotl, un desarrollo urbano joven formado por oleadas de migrantes que llegaron a la periferia de la Ciudad de México. Pero en ese momento Neza era un territorio construido a prisa, con carencias de servicios, infraestructura precaria y una presencia casi inexistente del Estado. Su entorno familiar estuvo marcado por la pobreza y la violencia. El padre era alcohólico y violento con todos ellos, mientras que su madre era una mujer trabajadora. Daniel tiene 3 hermanos: Juan, Aurelio, renombrado como Artemio en la serie, y Diego. Cuando Daniel era adolescente, sus padres se separaron y aunque la serie sugiere que la madre los abandonó, la realidad, de acuerdo con las investigaciones de Olga Warnat, es distinta. Daniel y Artemio decidieron quedarse con el padre porque ya formaban parte de una pandilla, mientras que Juan y Diego se fueron con la madre. El contraste aquí es clave. Juan se graduó como economista y Diego como director de cine, ambos egresados de la UNAM. Aurelio y Daniel, en cambio, siguieron un camino criminal. Hay además un dato estremecedor que Olga Warnat revela en su entrevista con Mara Patricia Castañeda. El padre secuestró a la madre cuando ella tenía apenas 13 años y abusó de ella. Por vergüenza y sin posibilidad de volver a su casa, fue obligada a casarse con él.
así que todos sus hijos nacieron de ese contexto de violencia extrema. Este origen no explica ni justifica los crímenes, pero sí expone un patrón. La violencia no aparece de la nada, se hereda, se normaliza y se reproduce cuando no existe una familia que proteja ni un Estado que intervenga. Daniel crece con un resentimiento profundo hacia su madre. No termina la secundaria y comienza a trabajar en fábricas. Después se desempeña como chofer y en 1980 ingresa a la policía en Morelos. Ahí aprende tácticas que más tarde pondría en práctica cuando inicia con los secuestros. En el documental de VIX hay una frase que me dejó helada. Para ser un gran secuestrador en México, primero, hay que ser policía. Y no es gratuita. La Dirección Federal de Seguridad, en su guerra contra la guerrilla, operaba siempre igual. Ubicaban al objetivo, lo encajuelaban, lo llevaban a una casa de seguridad y lo interrogaban de forma ilegal usando la tortura para obtener la información. Daniel hizo exactamente lo mismo cuando comenzó a secuestrar. La única diferencia es que él no buscaba información, buscaba dinero. Pero mucho antes de llegar a esas ligas, a mediados de los 80, Daniel y su hermano Aurelio formaron una banda de robacoches que desarmaban y revendían. El negocio funcionó durante un tiempo hasta que, en 1990, Daniel fue detenido por primera vez junto a Aurelio. Daniel quedó libre luego de convencer a su hermano Aurelio de inculparse. Aurelio permaneció tras las rejas en un lugar donde conoció a lo peor de lo peor: extorsionadores, secuestradores y criminales de alto perfil. Ahí aprendió tácticas y métodos que luego marcarían su estilo. Una vez liberado a Aurelio, Daniel decide que deben darle un giro a su operación. Ya no solo robar coches, sino que apuntan a delitos más lucrativos y arriesgados. Así comienza su carrera criminal en los secuestros, utilizando a la misma banda e involucrando ahora también a su esposa y sus 2 hijos. De esta forma nacería el verdadero terror. Daniel se convertiría en una figura que sembró miedo en todo México. Un secuestrador sádico y metódico cuyo alias, el Mochaorejas, surgió del método de presión que utilizaba: mutilar una oreja de las personas secuestradas y enviarla a sus familiares como prueba de vida, aunque no solo eran orejas. Algunas ocasiones eran dedos. Lo más perturbador es cómo lo hacía. Evidentemente no usaba instrumentos médicos, sino tijeras para destazar pollos, una práctica que había aprendido desde niño observando a su tío cuando destazaba pollos. Ese detalle transformó la violencia en un símbolo, uno que quedó grabado en la memoria colectiva por generaciones. Tal como lo indica el título del primer capítulo, El principio del fin, la serie inicia con el final: el último secuestro que Daniel Arizmendi realizó en la ciudad de Querétaro y que lo llevó directamente a su caída. En la serie la víctima es presentada bajo el nombre de Antonio Silva, pero en la vida real se trató de Raúl Nieto. Pertenecía a una de las familias más ricas e influyentes de Querétaro, propietaria de Gas Express Nieto, una empresa con presencia en gran parte del país. Además, Grupo Nieto también opera en transporte terrestre, desarrollo inmobiliario y otros sectores, generando miles de empleos. Raúl Nieto tenía solo 34 años cuando fue secuestrado. Era un hombre joven, exitoso y deportista que incluso representó a México en los Juegos Olímpicos de 1984 en salto ecuestre, y lo que hicieron con él fue una verdadera atrocidad. Para ubicarnos en el tiempo, en este punto la banda de Daniel Arizmendi ya había sido detenida. Su hermano, su esposa y su hijo estaban bajo custodia. Daniel recibe un pitazo y logra escapar. Huye a Querétaro, donde comete uno de los errores más graves de su carrera criminal: asociarse con una banda con la que nunca antes había trabajado. Ese error lo llevaría directamente a prisión. Tal como lo muestra la serie, durante el secuestro de Raúl, uno de los integrantes de esta nueva banda le dispara, lo entierran dentro de la casa de seguridad y abandonan el lugar. Pero Daniel está desesperado, comienza a cometer errores y cambia de opinión. Decide desenterrarlo para ejecutar un plan macabro. Maquillan el cuerpo, le abren los ojos y le toman fotografías sosteniendo un periódico del día para simular una prueba de vida. Además, envía sus orejas como método de presión, exigiendo un rescate de $15 millones. Una cifra exorbitante que, según se cree, sería utilizada para pagar abogados y sobornos con el objetivo de poder liberar a su esposa, su hijo y su hermano Aurelio. Sin embargo, la farsa no tarda en caer. La policía nota que las orejas estaban necrosas
Raúl llevaba tiempo muerto. Esto provoca una indignación masiva. La familia, la opinión pública y hasta el gobierno español presionan a las autoridades mexicanas debido al terror que el caso generó entre empresarios españoles que se volvieron su blanco. Es entonces cuando se crea el Grupo Yaqui, un grupo especializado antisecuestro. Utilizan a sus propios cómplices como señuelo y los citan en Avenida Río Churubusco en la Ciudad de México. Ahí, finalmente, Daniel Arizmendi López es detenido. Y sí, tal como lo cuenta la serie, al momento de su captura pidió que lo mataran porque para él, pisar la cárcel siempre había sido su peor miedo. Y aunque en la serie Daniel dice que con este último secuestro planea jubilarse, la realidad es que sus planes eran muy distintos. En un artículo publicado en 1998 por Carlos Monsiváis en la revista Proceso titulado Un mal día, Daniel Arizmendi declaró que aún tuviera $100 millones, lo volvería a hacer. No por necesidad, sino porque, según sus propias palabras, la adrenalina era como una droga. También afirmó no sentir absolutamente nada a la hora de mutilar a sus víctimas. Para él era como cortar pan. No sentía culpa ni nada de empatía. Y esto no era solo una percepción pública. De acuerdo con las investigaciones de Olga Warnat, quien tuvo acceso al perfil criminal elaborado por el psicólogo forense de la prisión, el diagnóstico fue claro y contundente: un psicópata con rasgos narcisistas. Es decir, no se trataba de un criminal empujado por la necesidad, sino de alguien que disfrutaba el poder, el control y el miedo que provocaba. Como ya lo mencioné antes, Olga Warnat es retratada en la serie a través del personaje de Lucía. Sin embargo, gran parte de lo que ocurre a su alrededor está ficcionado. En el primer episodio la vemos viajar a Querétaro para visitar la casa de seguridad, algo que sí ocurrió en la vida real y que formó parte de su investigación. No obstante, a diferencia de la serie, Olga no fue sola, iba acompañada, y aunque tocó la puerta, nunca entró a la casa. El lugar tenía perros Doberman y por miedo decidió no pasar. Muy distinto a lo que vemos con Paulina, quien incluso entra hasta la cocina. Otro punto importante es que Olga no es hija del policía que persiguió a Daniel como sugiere la serie, personaje del que ya hablaremos más adelante. Durante su entrevista con Mara Patricia Castañeda, Warnat reveló que a diferencia de lo que se muestra en pantalla, jamás estuvo cara a cara con Daniel Arizmendi. Su comunicación fue únicamente a través de cartas y llamadas telefónicas. Nunca lo visitó en el reclusorio, ya que se trataba de una prisión de alta seguridad, ubicada en una zona aislada, con un camino largo y solitario. Por razones de seguridad, las personas que la asesoraban le recomendaron no acudir, pues el riesgo para ella era demasiado alto. El tema de la novela escrita por Daniel sí es completamente real. Él se la envió a Olga para que la leyera y le dijera si estaba bien escrita. En esta misma entrevista, Olga contó que no pudo soltarla en toda la noche y que quedó sorprendida porque la historia es casi un reflejo de su propia vida. La única diferencia es que el personaje principal no es un hombre, sino una mujer. Aún así, hay muchísimo de Daniel y de su historia personal en el texto. De hecho, Damián Alcázar también tuvo la oportunidad de leer la novela y señaló que aunque el lenguaje es muy pobre, el texto tiene intuición narrativa. Añadió que la temática es vulgar, pero que la historia tiene fuerza y vitalidad y que perfectamente podría funcionar como el plot de una película. Olga también reveló que Daniel está enterado de la existencia de esta serie, pues ella misma se lo comentó, pero no recibió respuesta. Algo que hasta hoy no sabe cómo interpretar si ese silencio es una buena o mala señal. El personaje del comandante Luis Salas, quien encabeza la investigación en la serie, no existió en la vida real. Se trata de un personaje de ficción que funciona como un símbolo de la corrupción dentro de las corporaciones policíacas de la época. En el documental de VIX, sin embargo, se menciona a un personaje con características similares, Alberto Pliego Fuentes, conocido también como el superpolicía, quien fue quien encabezó la captura de Daniel Arizmendi López. El documental sugiere una posible complicidad, acusaciones que también fueron señaladas por distintos medios y que abrieron cuestionamientos sobre la posible protección que Arizmendi pudo haber recibido dentro de las corporaciones. Es importante subrayar que Pliego Fuentes terminó también en prisión años después, en 2005, acusado de vínculos con el crimen organizado. Este hecho refuerza la idea central que plantean tanto la serie como el documental. El problema no era únicamente un criminal, sino un sistema profundamente corrompido.
Daniel Arizmendi López fue sentenciado inicialmente a 40 años de prisión, además del pago de aproximadamente 58 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas. De acuerdo con los expedientes judiciales, fue condenado por al menos 21 secuestros, aunque algunos medios han señalado cifras mucho mayores, incluso superiores a los 200. Al acumularse los distintos procesos en su contra por secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y homicidio calificado, las condenas sumaban cerca de 400 años de cárcel, una cifra simbólica que reflejaba la gravedad y el número de sus crímenes. A finales de 2025, Arizmendi fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en uno de los casos al considerar insuficientes las pruebas presentadas, pero esto no significó su libertad. Actualmente sigue cumpliendo una pena acumulada de aproximadamente más de 300 años de prisión por otros delitos que permanecen firmes. En cuanto al dinero, muchas de las familias jamás recuperaron lo pagado por los rescates. En el documental de VIX se revela que aunque a la banda se le habría asegurado un motín cercano a 40 millones de dólares, esos recursos no fueron entregados directamente a las víctimas y quedaron bajo el resguardo del Consejo de la Judicatura, lo que ha sido motivo de reclamo y frustración para muchas familias afectadas. Desde su detención en 1998, Arizmendi ha sido trasladado por varios centros penitenciarios de alta seguridad. Actualmente permanece separado de su hermano Aurelio y del resto de la banda, una medida aplicada por las autoridades para evitar cualquier intento de reorganización criminal desde el interior de las prisiones. Como ya lo mencioné, Daniel Arizmendi fue sentenciado por 21 secuestros, aunque no todos los casos se hicieron públicos y también debe considerarse que no todas las víctimas denunciaron. En la serie solo se muestran algunas de sus víctimas, casos que permiten dimensionar el impacto real de su violencia. Entre ellas está el caso del hijo de Cecilia González Guzmán, presentado en el tercer capítulo. Su hijo tenía 14 años en ese momento. Tal como se muestra en la serie, Daniel extrañamente le expresó su arrepentimiento y le pidió perdón a Cecilia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La vida de la familia cambió por completo, se mudaron a otra ciudad y con el tiempo Cecilia tomó la decisión incluso de enviar a sus hijos fuera del país en busca de seguridad. La víctima del sexto episodio, el señor Nicolás, originario de Asturias, parece estar basado en el caso de Gumersindo Ruiz Noriega, fundador de la Europea. Al momento de su secuestro, el señor tenía 79 años. Aunque nunca se hizo pública la cifra del rescate, fue liberado con vida. En el documental de VIX señala que los empresarios españoles se convirtieron en blancos frecuentes de Arizmendi por el manejo de grandes sumas de efectivo, y tras este caso, la comunidad empresarial y diplomática española en México ejerció presión de forma discreta mediante gestiones con la embajada y canales directos con el gobierno mexicano. Otro caso clave fue el de Raúl Nava Ricaño, renombrado en la serie como Rafael Cava, que corresponde a la víctima del capítulo 7. En la vida real, Raúl era hijo de un empresario frutero. Daniel Arizmendi exigió $3 millones por su liberación. Desesperado, su padre acudió a una empresa extranjera especializada en asesoría para secuestros, pero la estrategia no funcionó. Al negarse a pagar la cantidad exigida, Daniel le quitó la vida. El cuerpo de Raúl fue encontrado 5 meses después, cuando estaba a punto de ser enviado a la Facultad de Medicina. Sin embargo, tras pasar por el servicio médico forense, fue registrado con una observación clave: le faltaba una oreja. Ese detalle permitió conectar el caso con la familia y que finalmente pudieran reclamar el cuerpo. Tras perder a su hijo, Josefina Ricaño convirtió el dolor en acción y convocó la primera marcha silenciosa y pacífica contra la inseguridad, logrando reunir a más de 120,000 personas. Desde entonces, Josefina Ricaño se convirtió en una figura clave del activismo ciudadano y fundó México Unido contra la Delincuencia, impulsando hasta hoy avances en materia de seguridad, legalidad y justicia desde la sociedad civil. El caso de Daniel Arizmendi no solo habla de un hombre ni de una banda criminal, habla de un país que durante los 90 aprendió a vivir con miedo. Un México donde el secuestro dejó de ser algo que le pasaba a otros y se volvió una posibilidad constante para cualquiera que fuera secuestrable. Se instaló un miedo colectivo. Cualquiera podía ser el siguiente. Denunciar parecía más peligroso que callar. Cambiar rutinas, esconder información y desconfiar se convirtió en una forma de supervivencia. El secuestro no solo quitaba la libertad,
Reconfiguraba la vida entera, incluso la de quienes nunca fueron víctimas directas. Su captura marcó un punto de quiebre, pero no un cierre. El fenómeno no desapareció y lo más inquietante es que lo que hizo Daniel Arizmendi hoy parece pequeño frente a la violencia que vive el país, más deshumanizada, más sádica, más impune. Tal vez por eso vale la pena contar esta historia, no para glorificar ni repetir el horror, sino para recordar que cuando el miedo se normaliza y las instituciones fallan, el daño no se mide solo en cifras o sentencias, sino en algo mucho más profundo, la manera en cómo una sociedad aprende a vivir desconfiando de todo y de todos. Y ahora dime tú, si el miedo fue el lenguaje de los 90, ¿qué idioma estamos hablando hoy? ¿Crees que este personaje marcó un antes y un después en la historia de México? Los voy a estar leyendo. Por aquí abajo les dejo mis redes. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.